Como ya lo dijeron, hoy es Día del Niño. Y yo quiero recordar de dónde sale este asunto del Día del Niño. Ahí hubo un grupo que se llama Save the Children, que en 1924, en febrero de 1924, emite una declaración de la niñez. Meses después, en septiembre del 24, lo que era la Sociedad de las Naciones, la precursora de la Organización de las Naciones Unidas, recoge como suya y la adopta como en la Declaración de Ginebra de los Derechos de los Niños. El documento en francés solamente tiene 156 palabras. Es un documento muy breve, pero esto es lo que dice en español. Por la presente Declaración de los Derechos del Niño, llamada Declaración de Ginebra, los hombres y mujeres de todas las naciones reconocen que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma y declaran y aceptan como deber, al margen de cualquier consideración de raza, nacionalidad, credo, que, número 1, el niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual. 2, el niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser atendido, el niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado debe ser reeducado, el niño huérfano y abandonado debe ser recogido y ayudado. 3, el niño debe ser el primero en recibir socorro en casos de calamidad. 4, el niño debe estar en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación. 5, el niño debe ser educado inculcándole el sentimiento de que sus mejores cualidades deben ponerse al servicio de sus hermanos. Esa es la Declaración de Ginebra o Declaración de los Derechos del Niño de 1924. Ese año, el gobierno de Álvaro Obregón decidió adoptar la declaración antes de que lo hiciera la Sociedad de Naciones. Y Álvaro Obregón decretó que cada 30 de abril, empezando en 1924, se celebrara en México el Día del Niño. Yo me pregunto, ¿cuál es la situación de cientos de millones de niños del mundo después de 97 años de que se adoptara la Declaración de Ginebra? En dos palabras, yo lo diría, es terrible. A nivel mundial, de acuerdo con datos de diversas organizaciones internacionales, ahí les van. Los niños representan aproximadamente 1/3 de la población mundial, pero representan casi la mitad de todas las personas que viven en pobreza extrema. Los que viven en hogares pobres, los niños, podrían llegar a ser este año más de 725 millones, que son 143 millones más que en 2019. 1 de cada 4 niños vive en una zona de conflicto o desastre. Unos 153 millones de niños son huérfanos. Hay 168 millones de niños trabajadores, casi el 11% del total de los niños del mundo. 69 millones de niños sufren de desnutrición. Casi la mitad de las 6 millones de muertes de menores de 5 años cada año se pueden atribuir a la desnutrición. En 2017, que es el dato más reciente, 15,000 menores de 5 años murieron todos los días. Es decir, que un niño menor de 5 años muere cada 17 segundos. No van a la escuela 263 millones de niños y jóvenes. 61 millones de niños en edad escolar primaria no van a la escuela. Y de estos 61 millones, más de la mitad son niñas. 188 países impusieron cierres de escuelas a nivel nacional durante la pandemia, lo que afectó a más de 1,600 millones de niños y jóvenes. Al menos 1 de cada 3 alumnos, que son 463 millones de niños, no pudieron acceder al aprendizaje remoto cuando cerraron sus escuelas. Y el número probablemente es mucho mayor. En muchas situaciones, a pesar de las políticas de aprendizaje a distancia y la presencia de la tecnología necesaria en el hogar, es posible que los niños no pudieran aprender debido a la falta de habilidades de sus maestros o la falta de apoyo de los padres. La situación de millones de niños en México, de por sí mala, es ahora peor. Hoy es Día del Niño y la verdad es que no hay nada que celebrar.
Más bien, todos los adultos nos deberíamos sentir culpables por haberles fallado y seguirles fallando a tantos, y por habernos, y esto es lo por volvernos insensibles ante esta terrible realidad. Piénselo, cada 17 segundos muere un niño menor de 5 años. En lo que yo llevo hablando, que son 6 minutos, hagan las cuentas. Es terrible. Mónica. Pensando justamente en la historia de la infancia. Desde la perspectiva historiográfica se nos enseñó, los historiadores, que hubo un cambio en la visión de la niñez a partir del siglo XIX. Antes del siglo XIX, los niños eran vistos como un bien, podía desaparecer por enfermedad, por desnutrición, por una serie de factores, porque eran muy frágiles. Además se morían los niños con una gran frecuencia por falta de medicamentos, claro, falta de sanidad, etcétera. Por falta de higiene, simplemente. O sea, si te pones a ver a los niños en la Edad Media, no los cambiaban, los dejaban con los pañales sucios, pensando que esto era higiénico. Vamos al mundo actual. Lo interesante del asunto es que en realidad no hemos avanzado mucho. Ese es el verdadero problema, que los niños siguen siendo las víctimas. Hay una canción de Pat Benatar que se llama Hell is for Children, El infierno es para los niños, que de verdad describe la situación de los niños en el siglo XX. Es impresionante. Y los niños hoy no se mueren tanto gracias a las vacunas que fueron inventadas en los países capitalistas que tanto condena la charlatana directora del CONACYT, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Si no fuera por esas vacunas, se morirían más por la sanidad, claro, que fue descubierta en los países del primer mundo desarrollado. En fin, Venus. Sí, y también quiero, aquí en México, en nuestro caso, quiero hacer énfasis en el, digamos, divorcio que hay entre la realidad y el mundo normativo. Porque si uno ve el mundo normativo, pues todo está bien. Y uno de los principios más importantes en el derecho mexicano es el interés superior del menor y del niño. Pero si de veras fuera verdad, no habría tanta cosa con los niños, tanta tragedia. No habría tanta pobreza, miseria, explotación, prostitución y todo lo que hay que decir. Que es o sea, que ese principio del interés superior del menor y del niño, pues está pues, de adorno. Está bien, se ve bonito en los libros de derecho, en la Constitución y en las leyes. Juan Key. Resulta que, sobre todo a principios del siglo XX, las familias rurales, que entonces México era un país eminentemente rural, tenían 8 o 10 hijos y todo era para tener fuerza de trabajo gratuita. ¿Cuántos se les morían de eso antes de llegar a ser adolescentes, Juan? Y como bien señalas, no era relevante para nadie porque era fuerza de trabajo que la naturaleza les regalaba. ¿Sí? Al final, ahora tenemos una enorme cantidad de niños de la calle porque sigue sin importarle a la mayoría de los padres la triste... No, a la mayoría de todos nosotros. No nos hagamos tontos, porque nadie levanta... Todos nos quejamos, ¿quién levanta un dedo por ellos? Es correcto. La es verdad. Correcto y trágico a la vez. A ver, Bernardino, muchas leyes. Sí, Eduardo, efectivamente, vendrán convenciones de 1924 con Álvaro Obregón, como lo comentabas, y todos los datos que has dado. Pero en efecto, ¿cuáles son las políticas que sean públicas, eficientes y eficaces en nuestro país? Ese es el tema al final del día. En el mundo, Bernardino, porque en el año 59 Naciones Unidas adoptó la Carta de Derechos de la Infancia. También 1959 de los niños, claro, por supuesto. Pero también aún allá, Eduardo, las instituciones en nuestro país que están haciendo, por ejemplo, el DIF en esta parte, ¿qué es lo que hace respecto a ello, no? Se da chamba a las primeras damas para que después puedan presumir en su currículum cuando buscan una diputación. Hay que pues ahora sí que reformar todo esto, Eduardo. No se puede quedar así. Pues sí, ya nos tardamos como varios siglos. Cuando yo me puse a ver los datos ayer, dije, esto es para llorar. Ya no me metí en los datos de México. Eso será en un próximo programa, porque México también está en una situación lamentable, la situación de la niñez. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.